Muy buenas noches, damos la bienvenida a este programa Nacido para Bendecir, emitiendo desde Bogotá, Colombia, allí para Radio Kadosh, en El Salvador y para las naciones, todo aquel que está allí sintonizando esta emisora de bendición, una emisora que está allí hablando, abriendo camino a la palabra del Señor. Bendecimos esta poderosa noche, sabiendo que el buen Padre está allí atento al clamor, a la oración de su pueblo, y allí también está preparando un pueblo para que escuche palabra de Dios, para que entremos en un tiempo donde nos vamos a enamorar cada vez más de nuestro Padre, donde estaremos allí en perfecta comunión con Él, donde estaremos bendiciéndole por su amor, por su poder, por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, con nuestra casa, con nuestra familia. Entramos en ese tiempo dándole gracias a ese buen Padre. Así es de que yo voy a pedirles que los que están allí sintonizando, los que están allí, los que van a ver este video en diferido, estén allí atentos a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a entregar este tiempo en sus preciosas manos, que sea Él allí obrando, que sea Él hablando allí a cada vida, a cada familia. Por eso le decimos, Padre, bueno, te damos la bienvenida a este programa. Te pedimos que tú seas el que hace que los vientos sean los mensajeros de esa palabra, que tú seas allí hablando a nuestras vidas, que tú seas allí mostrándonos el camino que nosotros debemos de seguir, que seas tú el que cumple la perfecta voluntad en nuestras vidas, que nos enseñes cada día, como lo dice tu palabra allí, el camino por el cual debemos de andar, el camino por el cual debemos de transitar, aquel camino que tú quieres marcar para cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar este programa dando la bienvenida a todo aquel que se está allí conectando, a todo aquel que quiere oír palabra de Dios, a todo aquel que tiene allí una necesidad, a todo aquel que sintonizó este programa no por casualidad, sino porque Dios lo puso allí en su corazón para que estén allí atentos a ese programa. Bendecimos esta noche y vamos a iniciar allí con la palabra del Señor, habiéndole entregado este precioso tiempo en manos de Él, diciéndole que sea Él el que hable a nuestras vidas. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Que sea el buen Espíritu de Dios el que nos recuerda su palabra cuando nosotros traigamos a memoria esa palabra, que haga algo poderoso en nosotros, que pueda hacer lo que Él dijo que haría allí, una bendición para cada familia, para cada vida, para todo aquel que está allí necesitado, para todo aquel que quizás está pasando por un momento de dificultad, de enfermedad, un momento donde su economía tal vez está allí fallando, donde dicen ya no sé qué hacer, lo he intentado todo, pero tal vez las cosas no se me dan. Así es de que vamos a empezar allí leyendo esa preciosa palabra, sabiendo que el tema que tenemos para el día de hoy es un tema un poco, diría yo, un tema donde nos va a llevar a reconocer más el amor de Dios, cómo es que nosotros realmente compartimos la palabra del Señor, cómo es que nosotros realmente nos presentamos delante de Él, aún en nuestra oración, si realmente nosotros le dedicamos tiempo a decirle, Señor, yo te amo a ti, o simplemente nuestras oraciones se han convertido en la lista de peticiones, en la lista de Señor, sánanos, Señor, danos, Señor, por favor, produce algo bueno para nuestras vidas, pero no nos detenemos a contemplarlo. Y esta noche el Señor trae palabra a nuestras vidas para que nosotros detengamos por un momento ese tiempo y digamos, nos evaluemos allí, miremos si realmente nosotros estamos siendo lo que a veces con nuestra boca decimos, si realmente nuestros actos reflejan lo que nuestra boca habla. Como le dice allí su palabra, que de la abundancia de nuestro corazón nuestra boca hablará. Y empezamos allí en Mateo 3, del versículo número 1 al 12, vamos a estar leyendo allí. Y yo tomé para la enseñanza de hoy la versión de Dios habla hoy. Dice allí que Juan el Bautista estaba allí en el desierto. Es el título que tiene allí esta preciosa porción de la palabra. Y dice allí, en el versículo número 1, dice, por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía, aquí hay un camino por el cual voy a detenerme un segundo para
empezar a mirar algunos temas que vamos a estar tratando de acuerdo a lo que estamos desarrollando hoy. Cuando dice que se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea, un lugar que no era muy concurrido, un lugar allí, cuando habla la palabra desierto, de desolación, de mucho calor, de mucha incomodidad, donde no estamos viendo lo que por el tiempo de hoy tenemos toda la comodidad, predicamos en las iglesias, predicamos en fundaciones, siempre estamos cubiertos, no estamos allí tomando el sol, no nos está agotando la lluvia, no tenemos un camino largo, sino que tenemos un transporte que nos está llevando allí a los lugares donde predicamos. Empecemos a evaluar desde tal vez lo que nosotros no vemos, desde lo que la perspectiva de lo que nosotros no miramos cuando vamos allí a compartir esa palabra del Señor, esa bendición que Él nos da de poder nosotros abrir nuestra boca y que Él sea el que la llene allí de palabra, de alabanza, de bendición. Pero tal vez nosotros no nos hemos detenido a mirar eso. Y dice allí, en su proclamación decía, vuélvasen a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Y allí empieza a desarrollarse este precioso tema cuando hablamos allí de Juan el Bautista, un hombre rudo allí, lo puedo tal vez yo ver allí, un hombre que no se preocupaba por su aspecto físico, si tenía que ir a la barbería, si tenía que ir a la peluquería cada 8 días, si de repente tenía que ir a buscar la camisa allí en la lavandería para estar bien compuesto allí para poder predicar la palabra, o si quizás sus zapatos eran unos zapatos suaves que los llevarían allí a estar cómodo mientras él predicaba el mensaje. Más adelante vamos a estar desarrollando lo que es la forma de él allí. Pero lo que me llama allí la atención, que es lo que no es, que lo que está escaseando por este tiempo, es esa proclamación que él decía allí en ese desierto. Y no lo decía pasito, no lo decía en su mente, sino que a grito entero él estaba allí diciendo, vuélvase a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Aleluya. Y yo desde que tengo conocimiento, uso de razón, estoy escuchando la proclamación tal vez en otro sonido de una voz donde dice, nos tenemos que regresar, nos tenemos que volver el corazón al Señor porque el Señor está cerca, la venida del Señor está cerca. Y desde pequeñita yo escuché y escuché eso. Ahora que ya tengo uso de razón, yo digo, Señor, tú estás a las puertas en cualquier momento. ¿Y qué puedo entender ahora? En ese momento yo entendía que Él iba a venir, iba a aparecer en un momento que nosotros no estábamos preparados como niños. Pero ahorita, ¿qué puedo entender yo siendo una mujer ya madura? Puedo entender que nosotros debemos de estar preparados para el momento oportuno que el Señor quiera venir, sea dentro de 1 hora, sea en 2 horas, sea mañana, sea pasado mañana, sea dentro de 50 años, pero que mi día a día, mi caminar, mi forma de predicar, sea de la manera en que ya estoy escuchando allí la bocina, estoy escuchando los pasos, las trompetas allí, que viene ya ese buen Padre allí por su iglesia. Vuélvase a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Y dice la palabra del Señor allí en el versículo número 3, Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábrale un camino recto. Allí el Señor había hablado en Isaías, había dado esta profecía y vino a suceder en el tiempo de Juan el Bautista. Y aquí empieza a hablar la palabra del Señor, cómo era Juan. Vamos a tener una idea de lo que era Juan. Y dice allí en el versículo número 4, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Yo creo que para ese entonces no era algo que fuera el último grito de la moda para allí en el desierto, allí en la boutique del centro era el último grito de la moda de Juan el Bautista, hecha su ropa de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida eran langostas y miel del monte. Por lo menos tenía una alimentación como para un hombre rudo, fuerte, un hombre que por este tiempo estuviera en el gimnasio allí todo el tiempo, las 24 horas, queriendo que su
su tonificación, sus músculos fueran marcados. Pero en este tiempo Juan el Bautista, yo lo asemejo como un hombre allí rudo, un hombre un poco tosco, brusco, de poco cuidado con su lenguaje, sino muy expresivo. Un hombre que hablaba y siempre él iba con la bocina allí diciendo, prepárenle camino al Señor porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí está el Señor y el Señor viene. Y dice allí también que ese traje se los estaba sujetando con un cinturón de cuero. Su comida eran langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Era un hombre que era de arduo trabajo, de estar todo el tiempo allí, realmente que sí se puede decir que estaba 100% allí metido en el ministerio, que él no tenía otra situación sino puestos allí los ojos en el Señor, proclamando allí con su forma de ser que el Señor estaba allí cerca. Y como nuestro tema tiene que ver con la adicción y hacer una comparación de lo que es una adicción y de lo que sería nosotros tomar lo bueno de esa palabra, pero para nosotros estar más pegados allí al Señor, estar allí cada momento diciéndole, Señor, realmente yo tal vez he expresado palabras, pero los hechos no muestran otra cosa sino que por el contrario hay lejanía, mi comunión contigo tal vez no es la que yo expreso cuando digo, es que para mí el vivir es Cristo, mi Señor lo es todo, pero nuestro vivir no está manifestando esa situación. Y una de ese significado de lo que es la adicción, lo tomé allí y dice, la adicción es una enfermedad recurrente. Esta conducta adictiva en una persona implica la incapacidad, dificultad de controlar y abstenerse de un deseo. Y teniendo en cuenta estas situaciones, aquí allí dos ejemplos para hacer la comparación tanto de lo que es la parte humana, la parte de lo que es del mundo, como la parte de lo que el Señor quiere en esta noche llevarnos a entender, enseñarnos, que realmente nuestro lenguaje, nuestras acciones realmente marquen una diferencia, que realmente lo que digamos encaje, como cuando compramos algún mueble que viene para armarlo. Cada pieza tiene que allí encajar perfectamente con la otra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber que ese mueble que adquirimos pueda tener una fuerza, que no cuando le pongamos algo de peso encima no se vaya a caer, sino que por el contrario tenga tanto sustento que lo que nosotros estamos hablando y diciendo, sí, yo soy un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios, yo soy uno de los líderes que está manejando un ministerio allí, pero que nuestra boca realmente refleje lo que nosotros hacemos, que ese corazón esté allí alineado con el propósito de Dios, con lo que el Señor está haciendo, con lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta noche de acerca de cuántas veces nosotros hablamos y hablamos palabras, pero tal vez esas palabras, como dice el dicho, se las ha llevado el viento. Y estábamos tomando allí uno de los ejemplos de una de las adicciones, porque otra situación que se marca mucho en el ministerio, que ve que la persona, el líder o aún nosotros mismos vemos que la adicción solo es una. Y le hemos puesto un rótulo grande, hemos dicho, sí, es que la adicción es aquel muchacho que consume estupefacientes, que consume drogas, que consume marihuana, que se dopa, aquel muchacho que tiene una conducta que deja poco de qué poder decir de él, la confianza que ha perdido allí en su casa, pero en esta noche el Señor nos quiere sacar aún de eso, de que sabiendo y conociendo qué es lo que es una adicción y que no solamente la adicción son las drogas allí, los estupefacientes en los jóvenes, sino que hay más cosas que ni siquiera al oír esto que hemos sacado hoy como ejemplos, nos vamos a quedar un poco atónitos de lo que son las adicciones y una de las pocas que pude poner allí es una adicción a los tatuajes.
Y eso sí que se está viendo por ese tiempo. Yo salgo y normalmente uno veía hace aproximadamente 20 años, veía uno una chica con un tatuaje de pronto en la parte de acá, un tatuaje pequeño y ya, eso era elegancia, eso era estilo para ella, tal vez se sentía muy cómoda. Pero ahorita, ya después de que viene una era totalmente diferente, empezamos a ver cómo los tatuajes han tomado una fuerza en los jóvenes, aún en personas de edad, que se están tatuando todo el cuerpo. O sea, la idea es tatuarse en completamente, que no les quede un espacio de piel, sino es asombroso ver una persona cómo daña todo lo que es su estética del cuerpo, aún su salud. Y los lugares allí donde son más delicados, yo digo, ¿cómo harán allí para, no solo para soportar el dolor, sino para las tintas, para que pasen esas agujas allí finitas ahí cerca de las venas y que queden totalmente tatuados? Pero no solo con eso ellos se han dado gusto, sino que ellos ya quieren colocarse en más aditamentos allá a su cuerpo. Es una esclavitud tremenda la que hay allí. Y esta adicción de los tatuajes es considerada muy novedosa, lo que estamos en ese momento hablando, pues los tatuajes se han hecho populares. Hay gente que no se conforma con tener un solo tatuaje, sino que su adicción es llenar todo su cuerpo de ellos. Esta adicción, además de muy costosa, es desenfrenada y culmina por convertir a una persona en un ser irreconocible por tanta tinta y dibujos. Esa no hay otra explicación más perfecta que esa. Un ser humano lleno de tanta tinta y tantos dibujos, porque cuando están ya tan tatuados, yo empiezo a mirar y yo digo, pero ¿qué es lo que se tatuaron ahí? ¿Qué fue lo que se dibujaron, entre comillas, allí en su cuerpo? Y de repente empieza uno allí a ver un león y empieza uno a ver algo, pero cuando se da uno de cuenta ya no es un león, sino una serpiente saliéndole por acá, un tigre con los dientes así muy marcados, unas calaveras, y entonces dice uno, empezaron con algo muy sutil, pero siguieron con algo que ya marca una rebeldía, algo que les está dañando no solamente su cuerpo, sino su mente, porque yo quisiera imaginarme cómo despierta una persona que está totalmente tatuada, cómo será esa persona viéndose todo su cuerpo ya totalmente tatuado, pero es una adicción y cuando son adicciones en lo natural la persona no lo ve, para ellos es normal, para ellos es una forma de desahogarse, en una forma donde ese cerebro les está pidiendo algo y es correr a hacer algo que lo lleva allí a esa adicción. Otra de esas adicciones que encontré allí es arrancarse el cabello hasta comerlo. Y yo leía eso y yo decía, terrible, porque nosotras las mujeres cuando normalmente, yo sé que le sucede a los seres humanos y todo, pero cuando normalmente se peina uno el cabello, se le cae, uno dice, Dios mío, me voy a quedar calva, o sea, uno se preocupa. Pero cuando ya aquí nos están hablando de una adicción, que la persona empieza a arrancarse el cabello y se lo empieza, hay personas que todo el tiempo se están cogiendo el cabello, lo están moviendo para todo lado y eso, y dice allí que es tanta la adicción que ellos se arrancan el cabello y luego empiezan a comérselo. Y para mí sonaba eso como fuera de lo normal y yo decía, pero eso en dónde sucederá. Y son personas que de repente uno ve normales, pero con el tiempo empieza uno a verles y empiezan a tener unas conductas totalmente dañinas, totalmente destructivas para ellas mismas. Y es algo de lo que uno dice, yo no haría eso, ¿cómo sería de terrible? Gracias a Dios que el Señor nos ha guardado. Y esa otra adicción dice ingerir sangre humana y de animales. Hay personas que expresan ingerir sangre porque les gusta textura y su sabor, le encuentran un sabor apetitoso allí a la sangre. Y estas tres adicciones están marcadas por un trastorno que se llama la pica. Eso es una especie de trastorno alimentario que se caracteriza por comer con regularidad cosas que no son alimentos. Hay otras adicciones que son morder vidrio, morder hielo. A algunos no les causa malestar, pero hay algunos que realmente se ponen tan mal que se les empieza a dañar toda la parte digestiva. Imagínate comiendo hielo, comiendo vidrio y comiendo hielo.
pero llevándolo al plano del Señor, viendo esa parte como un ser humano puede salir de su naturaleza, porque Dios no nos creó con adicciones. Hay un vacío que el hombre allí siempre haciendo los estudios allí, las personas mirando qué era lo que hacía falta allí en el corazón del hombre, siempre encontraban que el corazón del hombre tenía un defecto, que no era un corazón completo, que siempre algo le faltaba. Y de hecho hace un tiempo que yo estuve en el cardiólogo haciéndome algunos chequeos y porque me daba taticardia, me daba bradicardia y tenía situaciones y me preocupé un poco porque yo dije, bueno, no soy tan anciana y me están sucediendo esas cosas, entonces ¿cómo estará mi corazón? Y mi corazón he tratado de mantenerlo sano, de no guardar allí rencores, de hacer todo lo que la palabra del Señor nos está enseñando día a día. Pero cuando el cardiólogo me llamó y me dijo, mira Gloria, esta situación que te está pasando es normal, tú tienes un corazón perfecto. En el momento que te hicieron el estudio allí del corazón, que te hicieron el electrocardiograma y te hicieron un ecocardiograma, en ese momento el corazón empezó a presentar una arritmia, no sabemos por qué, pero tu corazón en este momento está bombeando bien, lo único que tiene es que tiene una arteria, bueno, me dio un nombre extraño, pero cuando él me dijo, está bien, pero lo único que tiene una arteria, le dije, doctor, no entiendo. Y me dijo, Gloria, lo que pasa es que en el estudio nosotros como cardiólogos, cada corazón es diferente, pero no hay un corazón que sea perfecto, no hay un corazón que podamos decir 100% es un corazón sano, un corazón que no le falta nada, que sus válvulas funcionan, que su sangre está allí bombeando a los órganos, no. Todos los corazones son totalmente diferentes, pero siempre hay averías en el corazón. Y empezamos a entender la palabra del Señor cuando allí dice que ese espacio que hace falta de que el ser humano tiene una necesidad y busca esa necesidad allí, tal vez llenarla de pronto con droga, las otras personas buscan llenarla satisfacer vacíos allí, tal vez buscando mujeres, tal vez el otro busca allí refugiarse en el alcohol y siempre están allí mirando cómo, porque dicen, pero hago esto, hago lo otro y momentáneamente tal vez yo me pueda sentir bien, dicen, pero al momento siento otra vez que me regresa ese vacío, eso me pone mal, me inunda, me lleva a estar como depresivo, es como si fuera una costumbre de venir y estar un momento bien y al momento yo volver a decaer allí, sentirme que estoy solo, que a pesar de que tengo familia, que estoy rodeado, me siento solo. Y es esa respuesta de lo que dice el Señor allí. Hay un vacío para que ese vacío realmente lo pueda allí experimentar el ser humano cuando llena ese vacío con Dios, cuando dice, Señor, yo hoy quiero que tú entres a mi corazón, que tú ocupes ese lugar que está allí vacío, que está dejando allí un dolor que me hace buscar cosas allí afuera, cosas que me han causado daño porque ya he probado de todo, pero nada sacia esa soledad que siente mi corazón allí. Y al hablar de la adicción allí en la persona como ser humano, de llevar las cosas por la parte mala, nos regresamos allí a la palabra del Señor. Que el Señor quiere que nosotros seamos unas personas que realmente estemos allí tan conectados con Él, que podamos experimentar esa necesidad allí de saber y decir, Señor, yo hoy te necesito más que nunca. Pero ¿cuándo sucede eso? Y es duro poderlo decir, que nosotros siempre como cristianos experimentamos esa necesidad y ese anhelo de buscar al Señor, ese anhelo de adorarlo, ese anhelo de estar solamente con Él cuando nosotros estamos en el primer amor. Cuando nosotros hemos conocido a ese Padre y hemos entrado allí y nos ha dado a conocer de lo que es el cambio de una vida, el cambio de una persona allí en su humanidad, el cambio de una persona que venía de un momento tal vez de dolor, de depresión, conoce allí al Padre y siente que algo ha llenado ese vacío de su corazón y siente gozo, siente paz, siente la necesidad de decirle gracias Señor porque tú has sido fiel.
Gracias porque tú me has guardado, Señor. Gracias porque hoy amanecí feliz y solamente yo pienso en ti, Señor. Cuando voy a la iglesia yo quiero deleitarme en ti. Cuando estoy hablando con una persona, mi corazón está allí emanando una necesidad por predicar la palabra, por decir yo conocí a esta persona, a este Jesús que cambió todo el rumbo de mi historia. Ya tenía yo tal vez en mi agenda marcado lo que sería mi vida durante 5 años tal vez. Pero cuando vino el Señor a mi vida, todo lo cambió, todo empezó a ser gozo, todo empezó a poder yo sobrellevar las situaciones. Sí, teníamos necesidades, pasamos por enfermedades, pero ya con Cristo allí, con Jesús en nuestro corazón, ya todo era diferente, ya todo era más llevadero, ya las situaciones no eran como las que estábamos experimentando antes, en medio del dolor, en medio de la desesperación, y salíamos de una cosa, nos metíamos en otra, otras adicciones, las deudas, otras adicciones, el juego, otras adicciones, estar allí tal vez buscando pleito. Otra adicción puede ser allí con nuestra lengua hablando lo que no es conveniente, allí difamando a las personas. Hay muchas adicciones que no solamente podemos hablar en esta noche de la droga, pero el Padre quiere que en esta noche nosotros podamos experimentar ese amor de Él, de lo que podían hacer allí las personas, los hombres que Él allí preparó, a los que les puso allí un destello de la gloria de Él en su corazón y empezaron a servirle de una manera tan irreprochable, una manera que podíamos ver y sentir ese amor, esa pasión que los consumía por estar predicando su palabra, por estar haciendo cosas que realmente al Padre lo llenaban de gozo porque decían, esos son mis hijos. Ellos anhelan estar allí totalmente metidos en la presencia, anhelan estudiar la palabra, anhelan conocerme más. Y muchos de ellos allí dieron su vida, muchos de ellos, cada uno tenía un carácter, cada uno tenía una forma allí como predicaba, cada uno tenía un sentir. Tal vez había alguno que no le gustaba dormir mucho. Decía, yo me levanto a la madrugada y me voy a servirle al Señor, yo voy a ir a orarle. Tal vez el otro decía, no, yo voy a dormir más tarde, pero le voy a todo el día voy a estar allí en búsqueda de personas que quieran conocerle, y cada uno en su momento estaba allí haciendo cosas que al Padre le agradaban. Y cuando habla aquí de este personaje que quedó allí en la Biblia, Juan el Bautista, cuando él hablaba con su voz, porque no habían bocinas, pero su voz era tan fuerte, y decía allí que esa voz que clamaba en el desierto allí, que nos debíamos de preparar, porque ya el reino de los cielos estaba cerca. Y allí continúa la palabra del Señor diciendo, pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras. Qué palabra que sale allí de la boca de Juan el Bautista. Algo que él tenía era eso, una connotación de su carácter era que a él no le gustaba mucho el protocolo, a él no le gustaba mucho allí de repente decir, tengo que hablar suavecito para que me puedan entender, tengo que hablarles con amor para que no se vayan a disgustar y no se aparten de la iglesia, sino que por el contrario a él le salía lo que él estaba sintiendo, esa pasión que lo consumía, ese anhelo de poder predicar la palabra, y él decía lo que él veía. Así como cuando entró allí al desierto y llegó y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, prepárense. Ahora llega y dice, raza de víboras, cuando la gente que lo rodeaba le estaba haciendo una petición y le estaba diciendo, por favor, bautíceme. Y él algo vio en ellos, vio la manifestación, vio el discernimiento del Señor y les dice, raza de víboras. Y yo me imagino que no lo dijo dulcemente, que no lo dijo apaciblemente, sino que a él lo gritó a grito allí entero con su garganta, porque era lo que él veía, era lo que él en el espíritu podía discernir allí, que habían personas que decían ser lo que somos cristianos, somos apasionados por el Señor, tenemos una pasión desbordante, pero cuando ya el Espíritu de Dios le revelaba a él, lo único que podía ver era una raza de víboras. ¿Quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Dios mío. Hay un discernimiento real cuando
Tal vez pensaron que al recibir el bautismo que no, pues el juicio no vendría. Hagamos lo que bien nos parece, sigamos allí pecando, que cuando venga el momento allí, el domingo de ir a congregarnos, eso allá, yo hoy le digo al Padre, el Padre es tan bueno que el Padre me va a perdonar. Yo sé que mi buen Dios, él me mira con ojos de amor y Él me va a perdonar. Aquí Juan el Bautista estaba viendo lo mismo. Dice, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Qué hombre con qué carácter. Qué es lo que hace falta por ese tiempo. Tal vez la palabra se ha convertido en un panal allí de miel donde hay que buscar la palabra y acomodarla. Porque Dios mío, si yo predico acerca del pecado, la gente va a salir corriendo, la gente va a huir. Y si yo de pronto le digo a esta persona que está haciendo lo malo, si le digo que es que así no se lleva una vida cristiana, también se va a ir de la iglesia. ¿Y quién va a mantener la iglesia? Entonces vamos a buscar un mensaje y lo vamos a acomodar para que las personas estén tranquilamente en la iglesia, en la silla, que puedan sonreírle al pastor y que puedan decir, qué palabra de bendición. Pero cuando allí hay alguien que se levanta en la autoridad del Señor, como Juan el Bautista, que no tenía allí, el, los únicos pelos que tenía allí eran en su ropaje, que era de, 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 de pelo de camello, pero en la lengua no tenía pelos para hablar, ni para decir las verdades. Y necesitamos volver a esos tiempos, allá a la senda antigua, donde debemos de decir pecado, pecado. O sea, no hay otra. Tú estás pecando, debes de corregirte. Finalmente, Dios lo que quiere es que las almas sean salvas. Todos tenemos que llegar a compadecer delante del Señor, todos tenemos que ir a rendirle cuentas, no vamos a ir a rendir cuentas en grupo, en familia, sino uno a uno vamos a ir a presentarnos delante del Padre allí a rendir las cuentas. Y necesitamos ser hombres y mujeres claras con la palabra del Señor. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Viene allí diciéndoles como cuando entró allí al desierto. Afinen allí sus sentidos espirituales, afinen allí todo lo que el Padre les ha dado, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese momento era un compartir allí diciendo, o bien el Padre se está acercando al reino de los cielos, y allí luego cuando ve que la multitud se acerca allí a pedirle que los bautice, ahí es donde él empieza como a decir, bueno, ¿y estos qué? Cuando les hice el llamado de que el reino de los cielos se había acercado, las personas no respondieron, pero ahora vienen a decirme que los bautice. ¿Será que se van a librar del pecado en el cual están viviendo? Raza de víboras. Sigue allí regañándolos y le dice, no presuman diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham. Aleluya. Porque muchas veces hasta la misma palabra del Señor se está utilizando allí para hacer cosas que realmente al Padre no le agradan. Somos descendientes de Abraham porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Claro que sí, para el Padre no hay nada imposible, para el Padre todo es posible allí. Y cuando Él ve que una humanidad, que una creación tan maravillosa como Él la hizo, en su sueño, allí en su anhelo, allí lo que Él predestinó, allí cuando Él hizo allí ese mapa y dijo, voy a crear al hombre y lo haré a mi imagen y semejanza. Él no se imaginó, él en ningún momento dijo, voy a hacer los que tengan maldad también en su corazón y que se alejen para que ellos puedan discernir entre el bien y el mal. No, la palabra de él dijo, los voy a hacer a mi imagen y semejanza, una imagen perfecta, una imagen de un Dios santo, un Dios justo, un Dios bueno. Porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz, Dios santo. Palabras confrontantes, palabras proféticas allí que venían de la boca de un siervo de Dios, que no tuvo temor en decir la verdad de lo que podía acontecer. No había persona que se pudiera esconder ni disfrazar, sino que
era el lenguaje que lo caracterizaba a él, hace Juan el Bautista. Por eso digo yo que cuando al ver a imaginarme allí su ropaje, que su vestimenta era de pelo de camello, yo me imagino que era un hombre rudo, un hombre que no tenía, mejor dicho, ninguna molestia en decir lo que él sentía, y más con la palabra del Señor, que él realmente tenía una pasión que lo movía allí a predicar, que lo movía a hablar lo que tenía que hablar por el Espíritu y por la palabra. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua, aleluya. Y aquí viene esa parte gloriosa que nos hace estremecer cuando nosotros vemos los documentales, que estamos viendo esa película cuando él dice que yo a la verdad los bautizo con agua, pero el que viene allí tras de mí, del cual no soy digno de quitarle esas sandalias, ni de desatárselas, ni siquiera de tocárselas, él los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Nuevamente allí, este siervo de Dios, allí apasionado por la presencia del Señor, allí apasionado por hablar lo que realmente Dios le mandaba a hablar, no lo que él quería, ni buscaba conveniencia allí de su pueblo, ni buscaba que lo tuvieran a bien, ni que tuviera muchos me gusta, muchos me encanta, sino que realmente la pasión lo consumía tanto que él tenía que hablar la verdad, tenía que hablar la realidad allí, de lo que el Espíritu de Dios le revelaba allí, y que él lo hablaba como él era. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Palabras del Padre, palabras del reino de Dios cuando nos hace acercar allí a Él, a confrontarnos en esta noche. Realmente eres hijo, realmente eres un seguidor de Jesús, realmente eres un servidor de Jesús, realmente estás tan apasionado que miramos la adicción de la persona que está allí teniendo conductas adictivas, como se llame, no solamente droga, no solamente alcohol, sino ya vimos unas conductas que se convierten en una adicción, aún para nosotras. Para mí en un tiempo puede ser los zapatos. Son adicciones que nosotros vamos allí teniendo allí, que el cerebro nos envía allí información y vamos allí atesorando, pero ¿qué hay allí de atesorar la presencia del Señor? Que sea más fuerte que una adicción, que sea más fuerte que una búsqueda incansable, que sea una pasión que consuma allí hasta lo profundo de los huesos, allí algo que no nos deje salir allí tan campantes, allí como cuando el ángel peleó allí y el siervo pelea con el ángel y le dice, no te soltaré. Y él no le dijo así, no te soltaré, como jugando, sino le dijo, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Y dice la palabra del Señor que lucharon hasta que rayó el alba, hasta que amaneció. No fueron palabras. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Qué está saliendo de tu boca hoy? ¿Cuál es esa perla que sale cuando alguien te agrede? Cuando alguien te menosprecia, te trata mal. Quizás saldrá una palabra peor de lo que te han dicho, o quizás saldrá una palabra de bendición, o quizás respirarás allí profundo y dirás, Señor, ayúdame a mantenerme en ti, Señor. No es fácil, no es fácil aguantar, callar y que todo el tiempo tenga calla. Pero ¿por qué tengo que estar callado? Simplemente calla. La batalla, la pelea, la situación, el conflicto, la enfermedad, el dolor, la ausencia es mío, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos, me pertenece a mí. Así es de que no te afanes allí
por lo que pueda pasar. Tú cumple en esta noche con lo que tu boca hable, que es la abundancia de lo que tienes allí en tu corazón. Si tu corazón está escaso, no tendrás que hablar. Pero si de la abundancia del corazón va a hablar tu boca, que realmente eso se refleje con los hechos, con lo que tú vives día a día, allí, en ese carácter, allí donde nadie te ve, donde nadie está mirándote en esta noche y tú estás haciendo lo que a ti te parece. Y una o dos cosas, puedes hacer lo que te parece en Cristo, decir yo me guardo, yo confío en Dios. Las tentaciones han venido fuertes, ha venido tal vez el enemigo y ha dicho hazlo, que nadie se está dando cuenta, mira, estás solo, estás sola mujer, haz lo que bien te parezca porque no va a pasar nada. Nadie se dará cuenta, tú disfrutarás, tú te deleitarás, haz lo que te parezca. Y la otra parte es que yo me levanto ahí, me paro allí sobre la roca que es Cristo y le digo, Señor, sí, no puedo negarlo, ha venido la tentación, Padre. Ha venido la situación y casi que siento que ya no doy más, Señor. Casi que siento que ya esa tentación me tiene al borde de que estoy por cometer las cosas, pero sé que tú eres mi roca, Señor. Sé que tú eres mi sustento, sé que tú eres mi alimento, Padre. Y por lo tanto, cuando venga esa tentación, yo solo quiero adorarte, Señor. Yo quiero invocar tu nombre, Señor, y que tú estés allí. Porque aunque yo ande allí en el valle de sombra y de muerte, Señor, mi corazón no temerá mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo, Señor. Y tu vara y tu callado, Señor, me infundirán aliento, Señor. Y cuando todo esto pase, Señor, yo me podré sentar allí en la mesa, Señor, delante de mis enemigos, delante de mis adversarios, Señor. Y te podré decir, Señor, has sido fiel. Tu palabra dice, Señor, que tú aderezas mesa delante de mí, Señor, en presencia de los que me han angustiado, en presencia de los que, Señor, han estado allí apresurándome al mal. Tú aderezarás esa mesa, Señor, y yo me sentaré confiado, confiada, Señor, en tu presencia. Pero nada me podrá mover de ti, Señor, porque si con mi corazón yo estoy diciendo que te amo, Señor, que yo me comparo con una persona que tiene adicción, Señor, pero yo lo que tengo es una pasión inamovible por ti, Señor. Eso se tiene que reflejar en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la circunstancia, de la enfermedad. Allí yo me estableceré y diré, Señor, ayúdame. Tal vez estaré allí en el piso, tal vez estaré allí quebrado, quebrada, pero tú me levantarás, Señor. Mientras yo determine en mi corazón servirte, Señor, tú me ayudarás y tú no me dejarás en vergüenza, Señor, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Señor. Por eso, gracias, Padre, gracias porque, Señor, en esta porción de la palabra, Señor, tú nos has hablado, Señor. Tú nos has llevado allí a reconocer, Señor, qué es lo que nosotros hablamos y hablamos por apresurarnos, Señor. Si lo estamos haciendo, Señor, por favor, perdónanos, Señor. Ayúdanos a realmente a sentir lo que hablamos, Señor. Que no lo hablemos solamente por emocionar a las personas, por darnos a nosotros mismos un piso más y subir y decir, sí, yo soy el bueno, la buena, no, sino que realmente los que nos rodean, los que no nos ven y los que nos están por conocer puedan decir, sí, realmente puedo dar testimonio de esta persona que es una persona que realmente lo que dice lo vive, que tiene sus luchas, claro, que tiene sus dificultades, sí, pero en el nombre del Señor las vencemos en esta noche porque Él es poderoso para acompañarnos y Él no nos dejará. Por eso bendecimos al Padre en esta noche dando gracias. Gracias porque la palabra ha sido allí expuesta. Hemos estado allí hablando como si estuviéramos en la sala con el Padre, con otros invitados y le hemos dicho, Señor, aquí presentamos esto delante de ti, Señor. No ha sido fácil, pero Señor, tu palabra siempre está allí recordándonos, Señor, lo que nosotros debemos de hacer, lo que nosotros debemos de determinar. La decisión está en nosotros. Por eso dice, Señor, que Él nos ha dejado allí el libre albedrío para que nosotros decidamos. Pero más sin embargo nos reclama y dice, hijos, tomen el buen camino. No se equivoquen, no pierdan una salvación tan grande que yo les he dado. Y si en esta noche hay alguna persona que allí está dispuesta a decirle, Señor, sí, yo he fallado, yo he estado haciendo lo malo, Señor, hoy yo quiero pedirte perdón, Señor, yo hoy quiero reconciliarme contigo, Señor, yo hoy quiero acercarme, Señor, hacia ti. Pero también, Señor, yo quiero reconocerte como mi único y suficiente Salvador personal.
Yo te voy a pedir que tú hagas esta sencilla oración, pero poderosa allí en el cielo. Y dile, Señor Jesús, yo hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames yo pueda responderte. Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad, la maldad de mis antepasados. Señor, y hazme una nueva criatura. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Y te entrego mi familia en tus manos, Señor, para que tú seas allí obrando, Señor. Te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera, Señor. Y bendecimos las vidas a todo aquel que allí ha hecho esta oración. Si quieres escribir allí a Radio Kadosh, allí en El Salvador, déjanos allí tu mensaje, déjanos allí tu comentario. Di, yo hoy hice esta oración, yo hoy tal vez estaba en esta situación, pero el Padre me habló y yo hoy salgo de allí y empiezo a determinarme. Si necesitas consejería, estamos allí un equipo de pastores, un equipo de personas que están allí ministrando las personas. No dudes en buscar ayuda. Todos en algún momento la necesitamos y la vamos a necesitar. Así es de que tenemos una familia que se llama Kadosh, para que tú te acerques allí y le digas al buen Padre, Señor, aquí estoy, en tus manos, que puedo estar mejor. Bendecimos esta noche dándole gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hemos transmitido desde Bogotá, Colombia, para Radio Kadosh, allí en El Salvador, una radio que está allí amando lo bueno, amando las almas allí, pidiéndole al Padre que cada vez esas ondas se extiendan más para que pueda llegar la palabra allí donde no ha llegado un pastor, donde no ha llegado allí tal vez un misionero, pero que la radio se convierte en un aliciente allí para estas personas. Así es de que les bendecimos en esta noche y damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos veremos en una próxima oportunidad allí en el programa Nacida para Bendecir a través de Radio Kadosh. Desde Colombia, su pastora Gloria Sazipa les bendigo en esta noche. Hasta pronto.